Yo creo que algunos sí tenían el miedo en la cara, ¿no? Y sabían que iban a un sitio muy peligroso. La visibilidad cero. Estás expuesto a electrocutarte, por así decirlo, y vas totalmente a ciegas. Te afecta, no puedes evitarlo. Pues cuesta coger la rutina, porque hay noches que duermes más, noches que duermes menos. Entonces pasas al día siguiente como con resaca, cansado, y no llevas un horario fijo para dormir. A veces te echas la siesta, otras veces te acuestas muy pronto y cuesta coger un horario fijo para dormir. Cuesta más conciliar el sueño porque no hay una rutina fija. Entonces, según el día, si hemos salido del trabajo, nos vamos los compañeros a desayunar. Si estoy en casa, pues me preparo el desayuno, casi siempre café con tostada para poder activarme. Me gusta emplear el tiempo libre en hacer cosas creativas, en inventar aparatos a pedales para las bicicletas, y estoy apuntado a un club de patinaje y monto en bicicleta con los compañeros también. Nos vamos a la casa de campo para montar en bicicleta y son mis principales aficiones. Ni me considero un héroe, ni me considero un Superman, como habrá gente que se considere. Yo, no. Yo pienso que somos personas normales, con un trabajo a desarrollar dentro de lo que sabemos por lo mejor posible. Y tenemos fallos como los demás. En absoluto, somos gente que nos gusta lo que hacemos y que tenemos las herramientas para poder hacerlo, ni más ni menos. Ni más ni menos. Es que no hay ninguna diferencia entre cualquiera de vosotros y nosotros. Nosotros tenemos el equipo y tenemos el entrenamiento para poder hacerlo, pero nada más. Yo creo que nadie se puede sentir un héroe en nuestro trabajo. Estamos preparados para ello y simplemente estamos al servicio del ciudadano. Entonces puedes estar orgulloso de estar de servicio al ciudadano, puedes estar orgulloso de haber hecho el trabajo bien, pero sentirte un héroe no somos héroes, somos trabajadores. Trabajadores al servicio del ciudadano. Héroes no somos, ¿qué vamos a ser héroes? Somos personas humanas. Y dentro de ser humano, pues yo qué sé, te llama. Tienes ahí alguna espinita que te dice que yo tengo que entrar. Que cuando todo el mundo sale, nosotros entramos. No sabes lo que te vas a encontrar muchas veces. Una explosión, un hundimiento, pero entras. Claro, como lo ven desde fuera, pues suena un poco el mito, ¿no? De qué peligro, todos los días, parece que todos los días estás metido en un fuego que te estás jugando la vida. Bueno, pues eso pasa en la tele, que cada capítulo tienen que rellenarlo con un fuego muy grande, pero bueno, hay un par o 3 veces al año que sí, son cosas muy muy serias, pero el resto del tiempo, pues, son ascensores, el día a día. Porque cuenta que a nosotros no se nos dan todos los siniestros a la hora de calle. ¿Me entiendes? Nosotros se nos dan en edificios de altura, se te dan en sótanos. Entonces la preparación física es muy importante. Las dificultades van apareciendo y nuestra función es resolverlas constantemente. Cada siniestro es diferente y te encuentras con una dificultad.
Porque aquí somos oficiales de muchas cosas, que no llegamos a ser, somos ayudantillos de muchas cosas. Un día haces de carpintero, al día siguiente haces de soldador, al día siguiente haces de albañil, al día siguiente tienes que abrir una puerta, así que haces de ladrón, al día siguiente pues tienes que rescatar, tienes que ser habilidoso con las manos, tienes que haber trabajado, es fundamental. Tienes que mantenerte en forma, lógicamente, y luego ser tranquilo y ser capaz de jugar en equipo. Yo creo que eso es lo que definiría un buen profesional. Sabes perfectamente si vas a valer o no vas a valer. Esto es como, pues no lo sé, mira, dices, una persona para cuidar ancianos. Yo sé que no valdría para cuidar ancianos. Me iría a mi casa llorando todos los días. No podría hacerlo. Hay una seguridad en autoconfianza en lo que estás haciendo, pues que evidentemente estás más cómodo, estás más seguro haciendo tu trabajo y las dosis de adrenalina bajan, ¿sabes? Luego ya son situaciones muy excepcionales, pues un juego de vivienda con personas atrapadas, entonces ahí sí vuelves otra vez a estar nervioso porque hay vidas en juego y es cuando vuelves a estar nervioso. La experiencia te va dando seguridad, pero la seguridad, como te diría yo, es relativa. Aquí no te puedes confiar nunca. No es como en unos dicen que como es. Hay un refrán que dice que la confianza da asco. Cuando tú estás haciendo un trabajo y lo haces de continuo y uno y otro, como en una cadena, por ejemplo, llega un momento que tienes tanta confianza en ese trabajo, que se te dé una mano. Pues eso es lo que pasa aquí. Aquí tienes que ir según vas teniendo salidas y años de servicio, vas cogiendo experiencia. Pero esa experiencia no la puedes, como te diría yo, no hay que ser negligente. Hay que tener siempre un poquito de cabeza. El concepto que tiene mi mujer en su trabajo del que tengo yo de mis compañeros de trabajo no tiene nada que ver. La jornada laboral, el sentido de lo que haces, es muy bonito el que tu trabajo tenga un sentido, no es como dentro de mi punto de vista, ¿no? Al final yo me imagino un ingeniero informático que está metiendo datos en un ordenador y bueno, eso tiene su sentido, pero él es incapaz de ser capaz de ver el global, ¿no? de lo que está haciendo. Sin embargo, en mi trabajo eso no es así, o sea, mi trabajo yo lo empiezo y lo termino y sé perfectamente cómo ha terminado y cómo ha acabado, y encima estás ayudando a alguien y a mí todo eso es un concepto distinto de trabajo. Por otro lado, me ha cambiado en todo, es que en todo, en afrontar el día a día, llevas una vida distinta a los demás, es todo. Yo no tengo nada que ver con el chaval que entró aquí, nada que ver, en absoluto. Somos un equipo, ¿no? Entonces al final si algo sale bien, hemos triunfado todos, y si sale mal, hemos fracasado todos. Si no fuera bombero, ¿qué sería? Bombero.